La lluvia. Un vapor se elevaba débilmente de la herida donde su espada lo había rematado. Ella no habló. Él la guió hacia el refugio, más adentro del bosque, lejos del cuerpo, lejos del claro que casi se había convertido en su tumba. Ambos sabían que el precio de la libertad nunca terminaba con una sola muerte. Pero este capítulo de la guerra había terminado, y Minteir había atravesado el fuego y permanecido de pie. Llegaron a su refugio secundario justo cuando la tormenta se convertía en una suave llovizna. Cuando James abrió la puerta, el calor de la pequeña estufa de leña los inundó. Minteir se hundió en el marco por un momento, cerrando los ojos al sentir el calor. «Ya terminaste de caminar», dijo James. «No me des órdenes», murmuró. «Entonces tómalo como una sugerencia», sonrió con suficiencia. La guió hasta el catre bajo cerca de la estufa. James cogió una gruesa manta de lana de un estante. Cuando se la echó sobre los hombros, ella se sobresaltó. Se la ajustó aún más y se detuvo. Con un movimiento lento, levantó parte de la manta y la abrió. Él se quedó quieto. Sus ojos se alzaron oscuros y desprevenidos. «Puedes sentarte», dijo. «Así hace más calor». James dudó. Luego se sentó a su lado. Ella se acurrucó a su lado de inmediato, presionando su hombro contra su pecho. Durante un largo instante no se movieron. Entonces su voz rompió el silencio. «Te dije que sería tu manta», murmuró. James la miró. «¿En serio?» Soltó una risa cansada contra su camisa. «No pensé que sería tan literal». Él la rodeó con el brazo. «Es la única manta que necesito», dijo. Ella respiró hondo, tembloroso, como si fuera a liberarse. Y cuando el cansancio finalmente la venció, su mano encontró la de él y la sostuvo. Cerró los ojos, pero antes de que el sueño la venciera por completo, susurró algo más, tan bajo que casi se le escapa. «No me siento acosada ahora mismo». James la abrazó con más fuerza. «Estás a salvo», dijo. Y por primera vez desde que llegó a su porche, lo creyó. Mena durmió durante horas. James permaneció a su lado todo el tiempo, con su brazo cálido sobre sus hombros. La manta los envolvió a ambos. No soñó en silencio. Más de una vez se estremeció. Más de una vez se tensó, como si esperara ataduras. Una vez sus dedos se apretaron dolorosamente alrededor de su muñeca, hasta que él susurró: «Estás a salvo», y ella se calmó de nuevo. Cuando por fin abrió los ojos, la tormenta del exterior se había desvanecido en una mañana fría y gris. No levantó la cabeza de inmediato. En cambio, permaneció acurrucada contra él durante varias respiraciones, como si comprobara si la paz que sentía era real o una cruel treta del agotamiento. «James», murmuró, «te quedaste». «Claro que me quedé. No hacía falta». «Lo hiciste». Luego se incorporó lentamente, haciendo una mueca de dolor solo una vez al sentir que su espalda, que se estaba recuperando, se tensaba bajo las vendas. «¿Cuánto tiempo?», preguntó. 6 horas, dijo él. «¿6?». Se quedó boquiabierta. «¿Me dejaste dormir tanto? Luchaste en una guerra anoche», dijo. «Pensé que te lo habías ganado». Resopló, frotándose los ojos. No creía que pudiera dormir sin mirar por encima del hombro. «No lo hiciste», dijo James. «Dormiste sobre el mío». Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Gracias», dijo. Al mediodía el aire se había despejado lo suficiente como para que pudieran emprender el lento viaje de regreso a la cabaña. La tormenta había arrasado el bosque, dejándolo todo húmedo y reluciente bajo una fina capa de luz solar. Mena se movía rígida pero con determinación. Esperaba que el bosque se sintiera diferente, murmuró. «¿Cómo?», preguntó James. «Más ligero, más silencioso, algo victorioso». Ella negó con la cabeza. «Pero es lo mismo. No le importa quién muera bajo su lluvia». «No necesita hacerlo», dijo James. «Nos importa lo suficiente». Ella lo consideró. Sorprendentemente asintió. Cuando llegaron al claro cerca de la cabaña, se detuvo bruscamente. La cabaña era una ruina, el techo derrumbado, las ventanas rotas, las marcas de quemaduras de los rayos de energía. Habían convertido su hogar, una vez sólido, en un cadáver medio abierto y maltrecho. Minteir inhaló profundamente. «Esto fue por mi culpa». «No», dijo James. «Esto fue por ellos». Apretó la mandíbula. «Aún así, traje esta guerra a tu puerta». «Tú te trajiste», corrigió. «Ellos trajeron la guerra». Se giró, lista para discutir. En cambio, entró. La tormenta había dejado charcos donde el techo se había abierto al cielo.
Los cuerpos habían desaparecido, los habían sacado al amanecer, dejando solo manchas oscuras y tablas rotas. Minteir tocó una viga agrietada con suavidad. «Podrías reconstruirla, no sola», dijo James. Bajó la mano. «¿Planeas quedarte aquí?» «Sí», dijo. «Antes de que te estrellaras en mi vida», rió una vez. «Y ahora», James la miró a los ojos, «ahora no estoy segura de que quedarme signifique lo mismo que antes». Se acercó. «Mi hogar es un mundo de caminos de piedra y salones de montaña. Necesita un rey que no permita que hombres como Cyber definan su futuro». «Tú», dijo James. «Sí», respondió ella. «¿Yo?» La observó. «Te irás pronto», murmuró. «Sí». «¿Y volviste aquí? ¿Por qué?» Dio un paso más hacia él. Solo los separaban unos centímetros. «Para saber si regreso sola a ese futuro», dijo. «Conozco mi camino», continuó. «Sé lo que tengo que reclamar. Pero elegir quién estará a mi lado no es un deber, es una decisión». Su voz bajó, firme. «Quiero que esa decisión sea tuya, James, no solo mía». Miró los restos de su cabaña, luego la miró de nuevo. «No conozco tu mundo», dijo. «Tú conoces la guerra», respondió ella, «y la estrategia y la fuerza. Mi gente las entiende. No soy un rey». Sus labios se curvaron levemente. «Yo tampoco, todavía no. Construimos esas posiciones, no las heredamos». Exhaló lentamente. «¿Me estás pidiendo que deje todo lo que conozco?» «No», dijo ella. «Me estás pidiendo que elijas qué hogar importa más, el que perdiste anoche o el que podrías construir conmigo». James le cubrió la mano con su «Mena», dijo. «Si voy contigo», ladeó el cabello. «Sí, no te sigo, estoy a tu lado». Su sonrisa era pequeña. «Ese es el único lugar donde te quiero». James le apretó la mano una vez. «Entonces, reconstruyamos este lugar». Ella parpadeó. «Aquí, por ahora, una cabaña, un refugio, unos cimientos, algo que nos pertenezca a ambos antes de que pongamos pie en tu mundo». Mena lo miró atónita. Luego agarró una viga caída. James tomó el otro extremo. Juntos la levantaron. «Entonces construyámoslo», murmuró, y juntos comenzaron a reconstruir el primer hogar de sus vidas que no fue elegido por las circunstancias, sino por elección. «Une, lo quieras o no», sostuvo Elias. «¿Qué significa eso?» «Significa», respondió ella, extendiendo la mano de nuevo, con la palma abierta, «que caminarás donde otros no pueden, y yo no caminaré sola». Dudó solo un segundo antes de tomar la suya. El bosque que los rodeaba parecía acercarse, como ansioso por presenciar lo que vendría después. Algo había comenzado. No habían recorrido mucho camino antes de que el mundo volviera a doblarse. Elias lo notó primero en los árboles. Sus troncos se curvaban sutilmente hacia Shara mientras caminaba, como si reconociera su paso. Cada paso que daba era cuidadoso, mesurado. Su inmenso cuerpo se movía con la moderación de una bailarina. Con sus 10 metros, aproximadamente 33 pies, debería haber aplastado raíces y piedras por igual. Sin embargo, el bosque aceptaba su peso como si reconociera su autoridad. Ahora llevaba a Elias en una mano, sin sujetarlo, sino permitiéndole sentarse contra su palma, con los dedos curvados protectoramente a su alrededor como un muro viviente. Desde esa altura, el bosque parecía infinito, un mar verde interrumpido por vetas de niebla plateada. «Estás callado», dijo Shara mirándolo. «Estoy tratando de entender cómo mi vida se convirtió en esto», respondió Elias. Dejó escapar un suave sonido que podría haber sido una risa. «Ya era esto. Simplemente aún no habías llegado a la página». A medida que se adentraban en el bosque, el aire se volvía más cálido y denso. La luz se atenuaba hasta que el mundo adquirió un tono crepuscular, aunque el sol aún se cernía en lo alto. Más adelante, formas de piedra empezaban a emerger de la maleza. Ruinas. Enormes arcos yacían rotos y medio enterrados, tallados con los mismos símbolos que Elias había visto brillar bajo la piel de Shara. Algunas piedras eran del tamaño de casas, otras eran tan grandes que no podía comprender cómo las habían movido. Shara aminoró el paso. «Este es un paso fronterizo», dijo, «o lo que queda de uno». Se arrodilló junto a las ruinas y bajó a Elias con cuidado al suelo. Incluso arrodillada, se cernía sobre la mampostería. Su presencia hacía que las antiguas estructuras se sintieran repentinamente pequeñas.
Elias pasó la mano sobre uno de los símbolos tallados. Latía débilmente bajo su tacto. «Sigue activo», dijo Shara. Entrecerró los ojos. «Entonces, una de mis hermanas está cerca». Antes de que Elias pudiera preguntar qué significaba eso, el suelo se estremeció. No violentamente, sino rítmicamente, como pasos medidos en latidos. De detrás del arco lejano emergió un segundo gigante. Era más alta que Shara, quizás cerca de los 12 metros, aproximadamente 39 pies. Su piel era de un verde más claro, casi jade. Llevaba el cabello trenzado con hueso y cristal, y vestía prendas vaporosas que brillaban como tejidas con la luz de la luna. Sus colmillos eran más cortos, su rostro más suave, marcado por una inteligencia serena y un poder contenido. Se detuvo al ver a Shara. Durante un largo instante, ninguna se movió. Entonces la recién llegada le puso una enorme mano sobre el pecho e inclinó la cabeza. «Hermana», dijo, con la voz transportada como el viento a través de la piedra. «Eres libre». Shara exhaló, un aliento que Elias no se dio cuenta de que había estado conteniendo. Dio un paso adelante y los dos gigantes se abrazaron, rodeándose con los brazos con cuidado. La vista era sobrecogedora, dos seres de una escala imposible, abrazándose con una ternura inconfundible. «Creí que te habían sellado», dijo la orca más alta en voz baja. «Lo intentaron», respondió Shara. «Fracasaron». La mirada del segundo gigante bajó y finalmente vio a Elias de pie junto a la rodilla de Shara. Sus ojos se abrieron ligeramente. «¿Uno pequeño?», preguntó. «¿Aquí?». «Me liberó», dijo Shara, y la beta reaccionó. La gigante más alta se arrodilló, agachándose hasta que su rostro estuvo más cerca del nivel de Elias, aunque aún se alzaba sobre él como un acantilado viviente. De cerca, su belleza impactaba de una manera diferente a la de Shara. Donde Shara era firme y resuelta, ésta irradiaba paciencia y contemplación. «Soy Leorín», dijo, guardiana de la puerta poco profunda. Elias tragó saliva. «Soy Elias». Leorín lo observó un largo instante y luego sonrió. «No tienes ansia de poder. Eso es raro entre los de tu especie». «Apenas tengo poder», respondió Elias. «Quizás por eso los mundos no te rechazaron», dijo Leorín. Un repentino destello de luz surgió del centro de las ruinas. Los símbolos se encendieron en la piedra, más brillantes y erráticos que antes. El aire vibró, el mismo zumbido profundo que Elias había sentido cuando Shara cayó de la trampa. Shara se enderezó. «Lo están abriendo a la fuerza». Leorín también se levantó. Sus casi 12 metros de altura proyectaban largas sombras sobre el claro. «Entonces los demás lo notarán». «¿Cuántos cruces quedan sin vigilancia?», preguntó Shara. «Demasiados», respondió Leorín, «y se están tendiendo más trampas». Elias sintió el peso de sus palabras sobre él. No se trataba de un incidente aislado, era una campaña. La luz en el centro de las ruinas se intensificó, y una línea como una grieta apareció en el aire, delgada y dentada, desprendiendo un color para el que Elias no tenía nombre. Shara se agachó y le puso una enorme mano en el hombro, con un toque firme y cálido. «¿Y ahora qué?», preguntó Elias. «Ahora», dijo Shara con voz firme, «te vuelves visible a fuerzas que nunca antes te habían notado». Leorín miró a Elias con algo parecido a respeto. «Y nos necesitarás», añadió Leorín, «porque hay lugares a los que ya no podemos entrar». La grieta se ensanchó, el bosque crujió. Algo al otro lado comenzó a abrirse. Shara dio un paso adelante, colocándose entre Elias y la creciente lágrima. «Quédate detrás de mí», dijo suavemente. «No importa lo que veas». Elias obedeció. Incluso mientras la luz imposible se derramaba sobre las ruinas, tuvo la clara sensación de que ya no se trataba de sobrevivir, se trataba de elegir. La grieta no se abrió como una puerta. Recordó cómo estar abierta. La grieta en el aire se ensanchó, reticente, como si el mundo mismo se resistiera. Una luz incolor se derramó hacia afuera, curvando alrededor de Shara y Leorín, distorsionando sus enormes formas en reflejos de sí mismas. Las ruinas vibraron, las piedras se levantaron ligeramente del suelo, como si la gravedad perdiera su convicción.
Elias sintió la presión de Su en el aire. No eran voces, sino posibilidades. Shara plantó sus pies, sus 10 metros de altura arraigados como un pilar viviente. Los símbolos ardían ahora en sus brazos y hombros, ya no tenues, sino flameantes, respondiendo a la ruptura. Leorín se movió junto a ella, más alta, aún a casi 12 metros, aproximadamente 39 pies. Su presencia tranquila pero inmensa como una montaña decidiendo despertar. «Esta no es una brecha superficial», dijo Leorín. «Está aprendiendo». La luz surgió y de su interior emergieron formas que se negaron a asentarse en la forma. Miembros aparecían y desaparecían. Frases se sugerían solo para disolverse. La vista mareó a Elias como si su mente estuviera interpretando algo que nunca había evolucionado para comprender. Una forma se inclinó hacia adelante. No salió, presionó. Elias jadeó cuando la presión lo invadió. Recuerdos surgiendo sin ser invitados. Momentos que había olvidado. Caminos no tomados, vidas imaginadas pero nunca vividas. Sus rodillas se doblaron. Antes de que pudiera caer, Shara se echó hacia atrás y lo levantó de nuevo, acunándolo contra su pecho. Su corazón latía firmemente debajo de él, a cada pulso lo anclaba en el presente. «Quédate conmigo», dijo en voz baja. «No sigas lo que te muestra». «Lo estoy intentando», susurró Elias. «Siente que me conoce patrones», respondió Shara. «Eres más que eso». Leorín levantó ambos brazos, las palmas hacia el alquitrán. El aire se espesó a su alrededor, plegándose hacia adentro. Los símbolos respondieron, con antiguos reactivándose, brillando en armonía con sus movimientos. Sin embargo, la brecha seguía ensanchándose. «Se alimenta de la atención», dijo Leorín, con la tensión reflejada en su voz por primera vez. «De la elección, de la conciencia». Elias comprendió entonces por qué estaba allí. No era fuerte, no era especial, no había nadie que lo reclamara. «Shara», dijo, forzando las palabras, «creo que está reaccionando a mí». Shara lo miró, sus ojos ámbar escudriñando su rostro. Por un instante el guardián se desvaneció, reemplazado por algo profundamente personal y vulnerable. «Por eso temen a los pequeños como tú», dijo, en voz baja. «Te interpones entre los caminos». Otro temblor recorrió el suelo. A lo lejos los árboles se inclinaban hacia las ruinas. Las hojas se desprendían de las ramas, flotando hacia la luz y disolviéndose al tocarla. Leorín vaciló, con una rodilla tocando el suelo. Incluso arrodillada, se cernía sobre la mampostería. Su presencia hacía que las antiguas estructuras se sintieran repentinamente pequeñas. Elias pasó la mano sobre uno de los símbolos tallados. Latía débilmente bajo su tacto. «Sigue activo», dijo Elias. Shara entrecerró los ojos. «Entonces, una de mis hermanas está cerca». Antes de que Elias pudiera preguntar qué significaba eso, el suelo se estremeció. No violentamente, sino rítmicamente, como pasos medidos en latidos. De detrás del arco lejano emergió un segundo gigante. Era más alta que Shara, quizás cerca de los 12 metros, aproximadamente. Detuvo. Las formas imposibles se retiraron ligeramente, concentrándose, esperando. La pregunta se avecinaba. Elias cerró los ojos y respiró hondo. Lo que eligiera. Lo siguiente resonaba más allá de sí mismo. La pregunta no llegó como sonido, llegó como peso. Elias la sintió presionar sus pensamientos, no invadiendo, no atacando, sino midiendo. La luz dentro de la lágrima se atenuó hasta convertirse en un profundo brillo tembloroso, como un ojo entrecerrado en concentración. Vio caminos desplegarse. Uno lo mostraba dando un paso adelante y siendo borrado. Su existencia se diluía hasta convertirse en un concepto en lugar de una persona. Otro lo mostraba retrocediendo. La lágrima se sellaba violentamente, cerrándose de golpe y destrozando el mundo a su alrededor. Bosques ardían, mares se plegaban hacia adentro. Shara y Leorín resistieron hasta que no pudieron más. Entonces había un tercer camino. Era silencioso. En él, Elias no ofreció fuerza ni sacrificio. Ofreció testimonio. Abrió los ojos. «No soy tuyo para que me lleves», dijo en voz alta, con voz temblorosa pero real, «y no estás destinado a quedarte». La luz se estremeció. Tras él, Shara inhaló profundamente.
Los símbolos a lo largo de su piel brillaron con más intensidad que nunca, recorriendo su cuerpo como constelaciones redibujadas. Dio un paso adelante. Su altura de 10 metros, aproximadamente 33 pies, se alineó perfectamente con el desgarro. Lioren se unió a ella, elevándose a casi 12 metros, unos 39 pies. Su presencia se fijó en su lugar como la última piedra de un arco. Juntos definieron el límite. El desgarro comenzó a cerrarse, no con fuerza sino con reticencia, como algo que acepta una verdad que había evitado durante mucho tiempo. Las formas imposibles en su interior se plegaron hacia adentro, disolviéndose en luz que fluyó de regreso a la grieta. La presión se desvaneció, las ruinas se asentaron, las piedras volvieron a caer suavemente a su lugar. El bosque exhaló, el viento soplando entre las hojas mientras los pájaros estallaban en cantos repentinos y jubilosos. Elia se desplomó de rodillas. Shara llegó al instante, arrodillándose y abrazándolo. Lo abrazó con fuerza, con una mano enorme acunando su espalda, con la otra protegiéndolo de los últimos destellos de luz irreal que se desvanecían. «Está hecho», susurró. Lioren se acercó, con la expresión suavizada por el alivio. «El cruce está sellado», dijo. «No destruido, descansando». Shara miró a Elias. Sus ojos ámbar brillaban con algo más profundo que la gratitud. «Respondiste sin rendirte», dijo. «Por eso escuchó». Elias rió débilmente. «No me sentí valiente». «La valentía rara vez se expresa con fuerza», respondió Lioren. Permanecieron allí un largo rato, guardianes gigantes y un pequeño humano, unidos por un evento que nunca debería haber sucedido, pero que no podría haber sucedido de otra manera. Mientras el sol se ponía, Shara puso a Elias de pie con cuidado. Incluso de pie, lo empequeñecía por completo, su presencia inmensa pero cálida. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Elias. Shara intercambió una mirada con Lioren. «Ahora los demás sentirán el cambio», dijo Lioren. «Las trampas fallarán, las costuras se silenciarán». «¿Y tú?», preguntó Elias a Shara. Ella sonrió con una expresión serena y radiante, llena de promesas. «Ahora camino libremente y elijo dónde me paro». Se agachó una vez más, acercando su rostro al de él. Con cuidado y respeto lo envolvió en un abrazo, formando un refugio viviente a su alrededor. No fue posesivo, fue afirmativo. «Nos recordaste por qué protegemos estos mundos», dijo en voz baja. «No por poder, sino por vidas». Cuando lo liberó, el bosque dejó de sentirse extraño. Se sintió abierto. Elias supo sin duda que nunca volvería a una vida sencilla. Lo habían visto, elegido, no como un héroe, sino como un puente. Mientras Shara y Lioren se dirigían hacia las profundidades del bosque, sus imponentes figuras moviéndose con sereno propósito, Elias lo siguió. En algún lugar más allá de los árboles, otras vetas aguardaban, y otros gigantes escuchaban. Si disfrutaste esta historia, suscríbete y dale a me gusta. Nos ayuda a traer más historias encantadoras como esta para alegrarte el día. Y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos escuchas. Nos vemos la próxima.